Bueno, hubo una nota en La Nación hace ya un tiempo donde decía que había que poner el foco en los 2 senadores de Misiones. En esos 2 senadores. Exactamente. Ya se venía intuyendo el tema. Gracias, estimados. A vos, hasta Pancho. mañana. Y me voy al encuentro de María Laura Santillán, que ya la veo ahí de reojo, preparada, informada e impecable. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Buen día. Me acabo de bajar del avión de varios días de un compromiso familiar. Todas las cosas que pasaron estos días, qué difícil fue estar fuera del país con todo lo que estaba pasando. Viste que uno vuelve y parece que se hubiera perdido todo, pero siempre estamos más o menos en el mismo lugar. Sin volver sentís incluso que te estás perdiendo todo. Claro. Pasaron cosas importantísimas. Creo que hoy es el triunfo de los gobernadores, ¿no? A los gobernadores les ha ido muy bien en las elecciones de ayer domingo. Pero si vos me das a elegir entre todo lo que está pasando, hoy creo que lo más importante tiene que ver con esta tregua de 90 días entre Estados Unidos y China que tiene tan contento al mundo. Muy interesante. Porque, viste, nosotros nos miramos siempre el ombligo. Sí. Pero esto nos involucra, vaya se nos involucra. Pero nos involucra un montón y siempre estamos mirando el bolsillo. Y de lo que estabas hablando antes, me quedo con una idea que transmitió este fin de semana el gran Jorge Liotti, que es cómo sigue la desconexión de la dirigencia y la gente y la sociedad. Mientras la dirigencia se sigue peleando, hay una merma de gente que va a votar, incluso este año, que ya lo vamos a analizar. Pero la economía sigue funcionando y el bolsillo lo están mirando todos y lo estamos mirando todos. Y esta tregua provoca también consecuencias en la Argentina, ¿lo sabés vos? Por supuesto, es que para el gobierno es fundamental, porque acá si no cae el riesgo país, en algún momento, está en derredor un poquito más abajo de 700, pero si no cae fuerte hasta los 300, 400, va a ser difícil que el gobierno pueda renovar deuda y no gastarse lo que tiene. Exactamente. Entonces, yo te diría que ¿cómo se dice? La piedra angular del programa económico es la baja del riesgo país, y eso no depende solamente de lo que haga el gobierno. En parte sí, y en parte de lo que vos estabas diciendo recién. Con lo cual es muy importante esto que pasó, porque están subiendo las acciones argentinas en los Estados Unidos, están subiendo en el mundo, digo. Todo lo que tiene que ver con aranceles tan importantes, tan enormes entre China y Estados Unidos, provoca un montón de complicaciones al mundo. Y esta tregua de 90 días es importante otra vez. Ahí está, dice que suben las bolsas. Y suben las bolsas desde que se abrió el mercado después de esta noticia. Suben las acciones argentinas. Y también impacta, si tienen por ahí los dólares hoy, el riesgo país, todo esto que está hablando Pancho. Sí, el dólar es importante. 1150 en porque este el dólar oficial tampoco crece, digamos. Las consecuencias son inmediatas en la Argentina. Por supuesto, vos pensá que cuando Macri acababa de ganar en el 2017 la elección en la provincia de Buenos Aires, que parecía que teníamos Macri por 8 años, se complica el mundo, sube la tasa de la Reserva Federal en abril y se terminó el gobierno de Macri. Sí. Empieza una crisis de la que no salió nunca. Exactamente. Entonces, ahí está, mirá. Ahí está. Ahí está el dólar oficial en un precio muy interesante, ¿no? 1150 en este momento, ahí tenés el riesgo país, 678. Me acordaba, hay un trabajo interesante de Orlando Ferreres que muestra cómo en los últimos 50 años, en general, los buenos periodos de la Argentina coinciden con los periodos más o menos favorables en el contexto global. Cuando vos tenés un contexto adverso, por más que seas Konrad Adenauer, difícil que lo des vuelta. El canciller Konrad Adenauer, un histórico, le contamos a la gente por si no lo sabe. A ver, muchas cosas están pasando en relación a esto. También hay dicen que es confidencial, pero hay reuniones por los aranceles que Estados Unidos y Argentina tienen ahora recíprocos más altos, claro, entre funcionarios argentinos y funcionarios estadounidenses. Esto también está pasando y es novedoso. Exactamente, una delegación encabezada por Luis María Kreckler. Lo que necesita Argentina es elegir, creo que son 50 productos, a los que se les va a bajar el arancel, porque recordemos que por ahora nos rigen las generales de la ley, que es 10% para todos los productos. La idea es que haya una canasta de productos en los que la Argentina y Estados Unidos puedan intercambiar con arancel cero.
A ver, todo esto nos afecta muy de cerca, y nos va a afectar a mediano y largo plazo. Son 90 días preciosos donde los chinos y los norteamericanos, los dos gobiernos, van a ver qué es lo que hacen con estos aranceles que además, como estaban, iban a traer mucha inflación, ¿verdad? No solo eso, estaba el riesgo. Desde ya, inflación... El riesgo país ya lo dijiste, por eso digo, para agregar... No, digo el riesgo de una desaceleración mundial, sí, que obviamente que genera problemas en todo el mundo, cuando además, vos fíjate que siempre está esta ironía en el mundo, que es que las crisis que se generan en Estados Unidos, la gente va y compra bonos del Tesoro, es decir, le sigues creyendo a las instituciones norteamericanas, porque son sólidas, entonces lo que pasa es que se aprecia el dólar, se aprecian los activos norteamericanos y se deprecian nuestras monedas, nuestras materias primas. Exactamente. Entonces eso genera, obviamente, un cimbronazo en todo el mundo. Bueno, y hoy, si estamos hablando, digamos, en la grande, ¿no? En lo que nos va a afectar, pero no nos afecta en el día a día. Hoy se conoce la inflación de Cava. ¿La tienen por ahí? Ya la tenemos, ¿no? Sí, ya llegó. Se tenerla. conoce siempre al mediodía. Pero pará, a ver, porque a ver, yo ponela. 2,3 la inflación. Va a estar muy contento el gobierno en abril. 2,3, mirá vos. Hay que ver cuánto fue exactamente la de la capital federal. Dame un minuto. Bueno, esta es la inflación de la ciudad. Por eso, pero ¿cuánto fue el 2,3. Vos mes decís pasado? Alimentos, fue más alta. Esto es marzo. abril, ¿no? Sí, esto es abril. En A marzo ver, fue pará. más alta, arriba de 3. Acumula 11,1 en lo que va del año. Por supuesto que ha bajado de una manera importante la inflación de la ciudad. Hay que ver qué pasa con alimentos y bebidas. Si lo tienen, pásenmelo. Está apareciendo ahora, lo estamos conociendo ahora. 3,2 había sido en marzo, mirá vos. Claro. Perdón, yo estaba buscando, vos ya lo tenías en la cabeza. Claro, sí. Es importante la baja. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que toda la sobreactuación de precios por la salida del cepo que vimos y la volatilidad en el mercado, bueno, no fue tal. Finalmente, no fue tal. Por lo menos no fue en la magnitud que parecía, ¿no? No fue tal. Cuando nosotros mostramos en su momento lo que promovían o decían que iba a suceder, las distintas consultoras, el presidente se enojó, porque eran números muy altos, pero estábamos contando lo que decían las consultoras. María, todo el mercado esperaba eso. Claro. Vos no salís a relevar precios. María Laura Santillán no sale a relevar precios. Gracias. No, te voy a contratar de abogado porque me lo decís siempre. No te amargues. No te amargues porque vos... Claro, pero nosotros contamos lo que decían las consultoras. Daban unos números altísimos, algunos llegaban a 4 o 5, altísimos, y sin embargo la salida del cepo fue mucho más sencilla y no trajo esta cantidad de inflación que se imaginaban que iba a traer, como trajo en otras épocas, ¿no? Pero no sucedió como en otras épocas. Esto te está mostrando que la salida del cepo fue muy exitosa, dio resultado, generó confianza el gobierno y obviamente, bueno, este número seguramente hay que ver qué es lo que pasa. Creo que el miércoles se conoce la inflación del INDEC. Pasado mañana. Vamos a ver cuánto le da. Vamos a ver cuánto da. Pero es más baja, claramente, porque la inflación la de la ciudad es un poquito más alta. Depende, sí. O pareja, ¿no? Sí, depende porque es una canasta distinta, tiene subte, por ejemplo, que el resto del país no tiene. Pero de todos modos es un muy buen número, que seguramente esperemos que se consolide. Y acá hay otro tema, ¿no? El mercado está esperando que la inflación caiga drásticamente en los próximos años. El otro día, Iván Carrino decía acá, él espera para 2027 4% anual. Sí. En todo caso, la preocupación es mucho más sofisticada, que es, bueno, la Argentina, a partir de este ordenamiento macroeconómico, ¿va a ser un país viable en serio? ¿Va a tener reforma laboral, reforma previsional, reforma impositiva? ¿Va a poder bajar impuestos? Todo eso es la etapa que viene, pero viene ya con una discusión política mucho más de fondo. Cuando estén todos los dólares necesarios, además, ¿no? Recordemos que 9 de julio o alrededor, los primeros días de julio hay que pagar otra vencimiento de deuda. Pero eso el gobierno lo tiene ya. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Bueno, estamos todos tratando de ver que todo esté funcionando. Gracias por el ratito, no, Pancho. Por favor. Beso grande. Un placer, recuperate la voz. No, me falta la tos. Te falta la tos. Sí, Ustedes saben que estar tan